Nuestra Esencia TV, marcando identidad. Cordial saludo, mi nombre es Dayana Bonilla y el día de hoy nos encontramos con el señor Mauricio Molano Camacho, fundador y presidente de la Fundación Social Molano. ¿Qué se siente ser el hijo del creador de esta gran empresa boyacense, Ponque Ramo? Bueno, no soy solo el hijo del creador, sino de la creadora. La gente se ha olvidado que fue mi mamá, también la cofundadora, Ana Luisa Camacho Gómez de Garagoa, Boyacá, y Rafael Molano Olarte de Santa Rosa de Viterbo. Dicen que las mujeres están detrás de un hombre importante, pero aquí me han olvidado a mi mamá. Entonces por eso yo digo que soy Mauricio Molano Camacho en honor a ella. Eso me lo enseñaron mis abuelos. Rafael Molano Osorio, magistrado del tribunal, ahorita vamos a estar acá, y Julio Roberto Gómez de Garagoa, Boyacá en el oriente, el abogado de los pobres. En algún momento les voy a contar las historias de estos dos hombres que estudiaron a principios del siglo pasado en la Universidad del Rosario. De hecho, los dos se encontraron aquí, se conocieron, y por eso mi papá y mi mamá posteriormente se conocieron, se casaron y empezaron esa maravillosa aventura de fundar Ponque Ramo juntos. Y nos encontramos nada menos que frente al hotel El Aerolito, y este hotel era hacia 1930, era el hotel que fundó mi abuelita, quien le dio la fórmula del Ponque Ramo a su nuera, mi mamá. De manera que aquí hay mucha historia alrededor de Santa Rosa de Viterbo, tanto desde 1923, cuando nace aquí Rafael Molano Olarte, ¿cierto?, como hoy mismo y en los últimos 30 años en que la Fundación Retorno Rural de mi papá y mi mamá llegó a la vereda Quebrada Grande a hacer un trabajo muy importante social, del que ya hablaremos, y la Fundación Social Molano hace unos 20 años viene trabajando por Santa Rosa de Viterbo. Y cuéntenos, ¿qué recuerda usted de su infancia? ¿Qué es lo más bonito en torno a esta empresa que su merced se le viene a la mente? Pues yo recuerdo gatear por entre los ponques, y hay una historia muy simpática, y es que los ponquecitos son redondos y así como con una curvita. Entonces mi mamá los cortaba con mi niñera de Arcabuco. Boyacá, los cortaban en 12 pedacitos, hoy vienen en 6 pedazos. Y entonces mi mamá, claro, para que no se desbarataran, le ponía una cinta, y luego ponía cinta de esta de los regalos de matrimonio, y los cruzaba y le hacía un ramo. Entonces por eso se llama el Ponque Ramo. La gente cree que es porque mi papá, quien falleció hace 6 años, se llamaba Rafael Molano Olarte, pero en realidad no. Bueno, señor Mauricio, y ahora que estamos aquí detrás de la Casa de la Cultura, cuéntenos, ¿quién era el señor Rafael Molano? ¿Cómo nació? ¿Cómo llegó? Siempre decimos Rafael Molano Olarte. Era un rebelde, como yo, un gran rebelde. Rafael Molano Olarte nace en Santa Rosa de Viterbo en 1923, y nace aquí porque mi abuelo Rafael Molano Osorio era magistrado del tribunal, no porque la familia Molano sea de Santa Rosa de Viterbo. En realidad mi abuelo Rafael Molano Osorio, el magistrado, era de pesca, pero además la casa está dedicada, yo no sé dónde, a Jorge Rojas. La Casa de la Cultura debe llamarse Jorge Rojas, el gran poeta del piedracielismo que nació en Santa Rosa de Viterbo. Mi mamá no lo quería mucho porque rumbeaba con mi papá, y entonces a veces se le perdían. Pero en realidad esto es parte del tema, ya está el tribunal. Santa Rosa para mí desde niño pues fue importante, pero veníamos era al oriente, a Garagoa, y mi papá nos decía: los voy
a llevar a Santa Rosa de Viterbo. En la casa donde yo nací hay una placa y no nos traía y crecíamos, los voy a llevar a Santa Rosa de Viterbo. En la casa donde yo nací hay una placa. Y entonces finalmente un día, papá, pero llévanos. Entonces llegamos y yo digo que fue así, en realidad pues es un poco ficción, es una historia, porque llegamos a la casa, que se dice que es una de estas que están del tribunal para allá, que era la casa de la familia, igual que la de al lado era la de los Mojica. Mojica era el médico y la gente de la ciudad, los dirigentes vivían alrededor. Y llegamos a la placa y nos bajamos todos a ver. Yo me imaginé que decía, en esta casa nació Rafael Molano Olarte y no sé qué. Y cuando llegamos, mi papá nos muestra la placa, decía, se remallan medias, se forran botones. Esa es la historia de cómo llegamos a Santa Rosa. En realidad no teníamos mucho que hacer porque ya aquí no había familia. Ya mi abuela, la del hotel en el Aerolito y de la repostería, sus hermanos habían emigrado a Bogotá y ella le entrega a mi mamá la fórmula, una fórmula que venía de sus bisabuelos Phillips. Mi tatarabuela tal vez era Olarte Phillips y ese era mi bisabuelo, y Phillips de Olarte, y esos Phillips vinieron de África. Imagínate tú, Inglaterra, Rhodesia, Rhode Island en Estados Unidos, Colombia, y trajeron, porque se llama ponqué, porque en inglés el ponqué de libra es pound, ponqué es cake, entonces ponqué, y viene entonces las colaciones, ramo vienen por los biscuits, que vienen de Inglaterra, y el ponqué. Entonces estas bisabuelas y tatarabuelas inglesas adaptaron en un pueblito llamado San José de Suaita, que queda en la frontera entre Santander y Boyacá, cerca de Momiquirá y Barbosa. Allí nace mi abuela y allí recogen estas fórmulas, emigran acá en la primera versión del ponqué ramo acá en la repostería y luego ya en Bogotá hacia 1950, cuando yo tenía 1 año. Señor Mauricio, y ahora cuéntenos cómo era la vida de su señor padre, su infancia, qué anécdotas le contaba, qué sabía de él aquí en el municipio. Aquí, en este municipio, en realidad, lo que es hoy la escuela de policía, ese lindo edificio republicano, era el seminario de formación de los jesuitas. Y venía mucha gente al tribunal, y por eso era que un hotel de buen gusto pues era rentable. Por eso mi abuelita, con toda esa tradición de familia, de inglesa, de cultura, pues tenía esto acá. De manera que Santa Rosa era una ciudad muy culta, muy pequeña. Yo me imagino que aparte del marco de la plaza tendría 2 calles para cada lado, y el médico y este magistrado seguro estaban en esas casas. Y lo que yo le oía a mi papá era que él era de verdad muy travieso. Aquí en una casa que queda en la esquina, el señor Joaquín Reyes, que fue un hombre muy destacado y muy conocido, que murió, yo lo entrevisté cuando tenía 95 años, ya estaba muy viejito, ciego. Me contaban, me decían, no, él tenía revolucionado esto, él se volaba al colegio, armaba grupos de amigos, se montaban en las bardas a mirar a las niñas del colegio. Señor Mauricio, para finalizar, cuéntenos cuál es el recuerdo, la experiencia, ese ejemplo, ese lema de vida que le dejó no solo su señor padre, sino también su señora madre. Bueno, el primero es ver, mi papá decía que mi mamá tenía un trofeo y él se lo reconocía, y era, según él, una quemadura que se había hecho en el hornito, que ese era uno de sus trofeos, porque claro, ella, como todas las mujeres, pues ella hacía el trabajo sucio, el trabajo en la casa con la muchacha, sentarse, mezclar y no sé qué, y él vender. Él era un alto, ya medio ejecutivo de Bavaria. Entonces mis recuerdos son muy especiales, mi papá luchando, mi mamá queriendo educar 8 hijos. Ya después la fábrica quedaba, era nuestra casa, entonces la fábrica empezó
a desarrollarse en el primer piso, nosotros nos pasamos al segundo y los empleados vivían en el tercero y mi papá después ya nos separamos y mi papá empezó toda una historia ya más independiente de mi mamá que se dedicó a la familia. Para ustedes que quieren ser empresarios, que vamos, la Fundación Social Molano les va a ofrecer todas las opciones de llegar a ser empresarios si ustedes quieren, ¿sí? Mi papá me contaba que mi abuelita, recuerden, de la repostería aquí, le decía, queridito, tú puedes fabricar periquitos de oro, pero lo difícil es que los vendas. Entonces, eso de ver a mi papá tienda a tienda, vendiendo, empezando a inventarse la venta directa, ¿cierto? Que después vino con el programa de Gloria Valencia, los triciclos y todo eso que después se los cuento. Muchísimas gracias, señor Mauricio, por esta entrevista, por contarnos un poco no solo de su vida, sino también la de sus queridos padres, sus tradiciones y cómo esta gran empresa ha hecho tanto, no solo por el municipio, sino por toda Colombia.